para ir platicándoles, es un tema complicado, es un tema que me parece muy relevante y quisiera ir iniciando antes que otra cosa, diciéndoles que este taller tiene como objetivo brindar información a las personas participantes sobre la identificación, la denuncia de delitos de violencia sexual, proporcionando herramientas legales que permitan enfrentar estos casos de una manera efectiva, apoyar a las víctimas directas e indirectas y promover el acceso a la justicia desde una perspectiva de género y de derechos humanos. También quisiera compartirles que, como ya les indicaban, soy abogada de formación, pero también soy sobreviviente de abuso sexual infantil. Por lo tanto, es un tema que me atraviesa personalmente y en el que he dedicado una parte importante de mi vida en formarme. En ese sentido, quisiera decirles, pedirles también que en el caso de que yo hable abogañol en algún momento y ustedes no puedan entender de mejor forma lo que digo, por favor, clarifíquenmelo para yo poder extenderme un poco más en la precisión jurídica. Entiendo que no todas, que mayoritariamente no son abogadas y abogados, lo cual está muy bien. Entonces, vamos a iniciar con algunos conceptos introductorios. Voy a partir de los conceptos introductorios porque para mí es relevante que entendamos que si bien todas las personas podemos vivir o sufrir un evento relacionado a la violencia sexual, lo cierto es que hay características de nuestras identidades de nuestras identidades, de nuestras materialidades, de nuestras realidades, que van a volver eh, posibles con mayor frecuencia víctimas de esta modalidad de violencia, que van a complejizar nuestro acceso a la justicia o bien que van a ser obstáculos al momento de nuestra interrelación con órganos especializados como lo son fiscalías, comisiones de víctimas, comisiones de derechos humanos, entre otras. Entonces, vamos a iniciar por algunos conceptos introductorios básicos a lo que yo llamo encuadre de conceptos. Cuando hablamos del encuadre de conceptos, vamos a partir de uno muy básico, que es la división de sexo-género. Eh, hay muchas cosas que decir. Yo les estoy compartiendo una definición muy clásica, incluso estoy poniendo entre comillas biológico de la definición de sexo, porque me parece que aunque es una definición que nos sirve para dar el paso, también es importante que entendamos que estas definiciones se han ido modificando. La teoría de género, al final de cuentas, lleva construyéndose, la teoría de género, al menos todo el siglo XX y lo que llevamos de y adicionalmente la teoría feminista que lleva formándose desde la Ilustración en el siglo XVIII. Entonces, voy a partir de lo muy básico, que son dos categorías, sexo y género. Cuando hablamos de sexo y cuando hablamos de género, pensemos que sexo es esta aparente realidad biológica que ha permitido clasificar a los seres humanos en dos grandes grupos. Esta clasificación la retomo porque sigue siendo una clasificación jurídica con la que tenemos que convivir, aunque les decía que desde las ciencias sociales y desde otras ciencias se han construido nuevas definiciones. Quiero partir de esta idea porque cuando pensamos en sexo, nosotras podemos ver nuestra credencial de lector. Nuestra credencial de lector dice S, sexo, M, H, y ahora el Instituto Nacional Electoral ha focalizado una tercera alternativa que es para las personas no binarias. Es decir, como sexo jurídicamente se considera hombres, mujeres y personas no binarias en nuestro país. El sexo es esta aparente realidad biológica, pero de esta realidad biológica viene la siguiente categoría, que es el género. El género, pensemos que viene de una categoría que traza por primera vez una autora de nombre Gayle Rubin en la década de los 70, y Gayle Rubin habla sobre la categoría gender. Gender es entonces, género, es aquella construcción simbólica que parte de la diferenciación por sexo. Es decir, de la diferenciación sexuada, de la asignación binaria entre hombres y mujeres, y a partir de ello condiciona qué se le tiene que atribuir a mujeres y a hombres.
qué valores, qué atributos, qué capacidades, qué emociones, qué conductas y por lo tanto, qué tratos desiguales en la sociedad. Es lo que en cada cultura y en cada época se ha definido como propio de hombres y propio de mujeres. El género, por ejemplo, por decir lo más común, se ha clasificado en masculino y femenino. Por ejemplo, no es natural aquello que dicen, por ejemplo, en el tema del sexo, pudiera parecer que parte de esta raíz biológica, aparentemente, pero cuando hablamos de género, vamos a hablar de esa construcción sociosimbólica, sociocultural, que permea nuestras construcciones de identidad, de sociedad, del derecho, de política, de categorías. Un ejemplo clarísimo son la asignación de colores. Tradicionalmente se piensa que a hombres y a mujeres nos corresponde el color rosa y a los hombres les corresponde el color azul. Hasta en los baby showers, cuando hacen estos chistes de no decidir el sexo, el color ambiguo es el amarillo. Y si ustedes han leído un poquito de historia de la moda o se han encontrado con algún TikTok relacionado a eso, sabrán que en el pasado el color azul era un color preponderantemente para las mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que pensamos hoy como propio de hombres y propio de mujeres, es decir, con lo condicionante del género, ha cambiado de lugar en lugar, de momento en momento, de momento histórico a lugar. Un ejemplo de los abogados y abogadas en el tema de género, una asignación que no es natural, sino una construcción social, es que se piense que las mujeres abogadas no podemos dedicarnos a la materia penal, sino que tenemos que dedicarnos a la materia familiar. Claro, porque el tema del cuidado nos corresponde a nosotras. Hablando del tema del cuidado, que pensemos que es algo que tenemos muy poco reconociendo como un trabajo, la mayoría de las trabajadoras, de las personas trabajadoras del hogar en nuestro país, continúan siendo mujeres, siendo que es un trabajo que se acaba de reconocer hace menos de 6 años en la Ley Federal del Trabajo, que es uno de los empleos peor pagados, con un mayor índice de informalidad y que está focalizado, centralizado principalmente en mujeres. ¿Por qué creen que sea? ¿O se les ocurre otra cosa que no sea natural, sino que tenga que ver con esta construcción sociocultural de lo propio de hombres y lo propio de mujeres, que es el género? ¿Se les ocurre otra cosa? Por ahí en chat, si me lo quisieran hacer, si me lo pudieran escribir, alguna cosa que les vaya recordando esta idea. Lo estoy retomando principalmente porque vamos a observar, eh, vamos a observar que, por ejemplo, cuando hablamos de violencias relacionadas al género, estaremos mayormente dirigidas hacia las mujeres. Pero cuando hablamos de violencia sexual dirigida o con las víctimas directas e indirectas a los hombres, lo que nos vamos a encontrar es que estas asignaciones binarias, estos estereotipos y roles de género permean en el entendimiento de la violencia sexual cometida contra varones, contra niños. En México tenemos un índice alto de violencia sexual sucedida en la infancia. Y cuando hablamos de esa violencia sexual sucedida en infancia contra niños, contra hombres, vamos a encontrar, por ejemplo, la desestimación de su virilidad. Vamos a encontrar la desestimación de ser hombres. Vamos a encontrar obstáculos diferenciados al momento de la denuncia y vamos a encontrar un rol muy específico relacionado al ejercicio sexual con los varones, y es que hay muchísimas burlas. Por ejemplo, los casos donde maestras adultas han abusado sexualmente a niños y adolescentes jóvenes de los cuales eran sus maestros. Los comentarios en redes sociales son: esas maestras sí me hubieran gustado, yo también hubiera aprovechado, porque hablan de esta construcción simbólica donde los hombres tienen que estar disponibles sexualmente para el acceso sexual. Y eso hace que cuando piensan en ejercicios de violencia sexual hay una normalización de
el abuso de la violación. Leo, por ejemplo, Fátima nos coloca una diferenciación basada en género, es que los hombres no deben llorar y que todas las mujeres somos muy sensibles. Claro que tiene que ver con la educación de género y tiene que ver con dos conceptos que surgen del género, que son estereotipos y roles. Estereotipos de género son ideas preconcebidas de una persona, de un grupo de personas que no necesariamente corresponden a la realidad. Un estereotipo de género, claro que es que se piense que las mujeres somos más sensibles. Y fíjense, es muy curioso porque decimos, bueno, pero un estereotipo de género, o sea, no pasa nada, ¿no? No sean, como nos dicen, no sean generación de cristal. Pero cuando nosotros tenemos la vinculación con el sistema judicial, con el sistema de justicia penal, y hablamos de estereotipos de género, una de las repercusiones que se tiene es que no analicemos que no podamos observar más allá de los estereotipos en la investigación penal. Ustedes saben que hay muchos casos de muertes violentas de mujeres, de feminicidios, que son archivados como suicidios. Y cuando comenzamos a analizar esas carpetas de investigación, esos casos, lo que observamos es que el personal pericial y ministerial actuó basándose en un estereotipo de género que es las mujeres son sensibles y por lo tanto las mujeres están locas y por lo tanto, claro que esa mujer se suicidó, sin observar el contexto feminicida. Entonces, muy bien, Fátima, gracias, tocaya, por aportar y no hacerme sentir aquí solita. Rogelio, que la mujer enteramente tiene que cuidar el hogar y los hijos y el hombre tiene que ser el proveedor. Esa es una práctica que aún se vive. Voy a retomar el análisis de Rogelio porque ese mandato de género es un estereotipo, es muy, muy, muy importante porque está relacionado con el ejercicio sexual. Fíjense, cuando pensamos que nosotras tenemos que dedicarnos a lo privado, eso es el estereotipo detrás de que todavía en 10 estados de la República tengamos penalizado el aborto, porque se estima que ese es nuestro destino, nuestro mandato natural. Y también hay dificultad para el acceso al aborto de víctimas de violencia sexual, particularmente de violación. Por otro lado, cuando pensamos en que a los hombres se les asigna el rol social de proveeduría y de apropiarse del espacio público, es la justificación con la que se construye el ideario agresor que deriva en acoso sexual en el espacio público, como son los piropos. Claro, porque el hombre tiene que adoptar el papel que da un paso adelante, el papel que toma la dirección en el ejercicio sexual. Y por eso hay una normalización de la apropiación del espacio público. Veo acá a María Guadalupe, muchas gracias María. Otro estereotipo de género es cómo se divide a las mujeres entre santas y prostitutas, el Madonna Whore Complex. El Madonna Whore Complex me gusta bastante, también en ese tema les recomendaría, hace rato estaba oyendo que Rita Segato dijo que Marcela Lagarde se había dejado contagiar por la colonialidad del género. Pero es un libro de Marcela Lagarde, yo sé que ahora ha tenido comentarios desatinados, pero su tesis doctoral, que es una tesis muy interesante para profundizar en estos idearios, en estas cárceles para las mujeres. Entonces, quería precisar eso porque nos va a ayudar al entendimiento del análisis de obstáculos, de cómo las víctimas directas e indirectas vivimos la violencia sexual. Yo he hablado a lo largo de mi vida, he hablado con otras víctimas y sobrevivientes de violencia sexual infantil, de abuso sexual infantil principalmente. He hablado con algunos hombres que vivieron violencia sexual infantil cometida por integrantes importantes de sus núcleos de comunidades como clérigos. Y a mí me parece que una de las diferencias entre su vivencia y la propia y la de otras mujeres es cómo se esperaba que no les provocara sufrimiento. Y eso está basado en género.
del género, de esa idea, de esa carga sociocultural, de lo que se espera como propio de hombres y propio de mujeres, surgen los roles y los estereotipos de género, que por ejemplo lo que menciona Enrique, estos estereotipos aún se inculcan en casa y en la escuela tradicional. Y yo añadiría, Enrique, que no solamente en la casa, o sea, en la familia, en la escuela, sino también nuestras instituciones públicas siguen difundiendo roles y estereotipos de género. Por ejemplo, con el tema de que a nosotras nos corresponde lo privado y a los hombres lo público, un estereotipo que viene de la legislación es la diferenciación entre permisos de paternidad y maternidad. Hace un tiempo, el año pasado, me tocó cubrir a una amiga, no es mi tema preponderante, yo fundé una organización de la sociedad civil que es Luminas y uno de nuestros temas es trabajo digno. No es mi tema, pero cruza con el tema de perspectiva de género, de principio de igualdad, entre otros. Y me tocó cubrir una clase con RHs, de personas de recursos humanos. Y me impresionó mucho porque ellos tienen muy claro que a nosotros nos corresponden 90 días y a los hombres 5 días para maternidad y paternidad. Eso evidentemente hace una carga desproporcionada. Una, aleja a los hombres del proceso de crianza, desvincula a sus hijos e hijas con sus progenitores varones, pero también impone una carga desigual a nosotras en el tema del trabajo de cuidado que implica tener un recién nacido. Pero lo que me parecía muy interesante es que cuando hablábamos de esto con los RHs decían, en el caso de familias homo lesboparentales, decían, bueno, pero es que alguno tendrá que tener el cuidador primario. Entonces, si son dos mujeres lesbianas, pues entonces la que para va a ser la cuidadora primaria y a ella le voy a dar 90 días y a la otra lesbiana le voy a dar 5 días. Fíjense. Y eso viene de esta asignación, o sea, es muy, me reí, discúlpenme, porque me parece ridículo, pero esa concepción proviene de esta asignación binaria de a quién le corresponde, a quién le toca el cuidado, y viene de las instituciones. Eso está regulado en la Ley Federal del Trabajo y está regulada también en en nuestras leyes correspondientes a los subsistemas de salud. Voy a leer otras dos. Dulce dice, otro es cuando las mujeres dicen no, están diciendo que sí y por eso justifican las violencias. Y me parece bien tramposo, Dulce, porque el tema del no, además de todo, o sea, además de que nuestros no siempre se interpretan como sí, nos lo arrancaron. A quienes crecimos criadas como mujeres, en el contexto particularmente mexicano, yo soy del Bajío, soy de San Luis Potosí, me parece que esa educación conservadora además nos ha hecho renunciar a la posibilidad de decir que no. Nos cuesta mucho trabajo, sentimos mucha culpa de no ser complacientes y eso también sucede en el ejercicio sexual. Ana dice, otro estereotipo de género es que las mujeres muchas veces son tomadas de locas o exageradas cuando denuncian alguna violencia, porque hay una normalización que permea en nuestras sociedades. Y esa idea, ese prejuicio relacionado a la violencia contra las mujeres hace que tengamos un subregistro de denuncias, que ejercicios de violencia, fíjense, hace poco estaba asesorando un asunto de una chica y ella me comentaba un caso donde ella ha vivido una situación de acecho. Y fíjense, el acecho ha llegado a tal grado que este victimario la ha seguido por varios países. Por su ejercicio profesional, ella tiene que recorrer diferentes lugares y bueno, ha sido así. Y me comentaba, me pidió una asesoría jurídica y yo le decía que claramente era el delito de acecho. Sin embargo, el delito de acecho apenas se está regulando en nuestra sociedad. Me parece que solo tenemos uno o dos estados, Nuevo León es uno, porque el acecho no está considerado un delito en la mayoría de los códigos penales. Y eso tiene que ver con la normalización de la violencia contra las mujeres basada en género. Voy a leer algo más. Rogelio, otro estereotipo en el tema de ejercer nuestros derechos sexuales es marginar el uso de métodos anticonceptivos. Y fíjate, Rogelio, que la marginación también está diferenciada por género, porque para nosotras no, el hecho de que no usemos métodos anticonceptivos tiene que ver con nuestra honra. Si sabe utilizar métodos anticonceptivos, entonces es una prostituta. En el caso de los hombres, no usar métodos anticonceptivos, no utilizar condón,
tiene que ver con la virilidad. Y cuando vamos a quienes han contraído mayormente infecciones de transmisión sexual o viven con VIH, con SIDA, lo que vamos a encontrarnos es que la preponderancia es de los varones, porque incluso el entendimiento del uso de los métodos anticonceptivos y del desarrollo de los métodos anticonceptivos se varían a partir de esa conceptualización. Janet nos dice, todos los procesos humanos les cruza el género, ya que el género como construcción social influye en la forma que las personas viven, interactúan y se desarrollan. Un gusto saludarte, Janet. Muchas gracias por tu comentario. Gracias por no dejarme sola, quienes están interactuando en el chat. Eso ayuda a que tengamos un diálogo más fluido. Entonces, miren, aquí me podría echar los años, ¿no? Pero voy a ir avanzando un poco en los conceptos. De aquí solamente quiero que conserven la idea de que esta diferenciación, que aparentemente parte de una realidad biológica, se divide en estas conceptualizaciones simbólicas de lo que es propio de hombres y propio de mujeres. Y de ahí emanan dos conceptos que quiero que tengamos claro: estereotipos y roles de género. También entender que a mí me gusta mucho esta idea de que, me gusta mucho, pero no dejo de criticarla, que es que en nuestras familias podemos hacer el cambio. Claro, lo podemos hacer. Sin embargo, el cambio para transformar estas relaciones de desigualdad tiene que imbrincar porque a cualquier sistema social, porque todos esos sistemas sociales están vinculados con lo que corresponde al género. Por ejemplo, ya vimos ejemplos de la familia, estos asignaciones de los hombres: los niños no deben llorar. Luego lo vemos en nuestros espacios como las escuelas, donde a las niñas todavía se nos obliga a ir con faldas y a los niños con pantalón. Cuando la noticia salió en la Ciudad de México hace 1 o 2 años que decían, ahora las niñas y los niños podrán usar indistintamente pantalón. Bueno, las redes sociales se acabaron y era solamente un anuncio para la Ciudad de México. Vemos otra dimensión van a ser nuestras instituciones y las legislaciones, esto que les decía de los permisos de maternidad y paternidad. Otro podría ser, por ejemplo, que hasta hace muy poco las guarderías infantiles del ISSSTE solo eran para las mujeres derechohabientes. Perdónenme. Bueno, entonces vamos a dejar estos dos conceptos y voy a profundizar en otros conceptos. El siguiente es raza. Yo tomé un diplomado hace unos años en donde uno de los principales aprendizajes fue que la raza no existe en términos biológicos como una categoría de clasificación humana, sino que había sido un invento occidental derivado de los procesos de colonización. Estas construcciones imaginarias, ideas que contienen una intención política para justificar desigualdades sociales, políticas y culturales, parten de la idea de la existencia de la raza blanca, de la raza negra, de la raza asiática, pero en realidad esas diferenciaciones en términos de que haya algún componente biológico distinto a un hombre, a una mujer, a un hombre, a una persona que por fuera su piel sea negra, no existe. Sin embargo, lo coloco porque una cosa es que biológicamente no exista y otra cosa es que a partir de esa categoría y de ese invento occidental nos surjan desigualdades. Un estereotipo relacionado a la raza es que las mujeres negras están disponibles sexualmente, que la ropa que usan es para mostrar el cuerpo y por lo tanto desean el avance sexual. Hace el año pasado fui a trabajar a Nuevo León y de una capacitación sobre hostigamiento sexual, y unas jóvenes afrodescendientes me decían que hacía calor y que a ellas les parecía normal utilizar ropa delgada y ropa corta, que eso no, en sus países de origen, eso no les traía algún problema en específico. Sin embargo, a ellas, en su cruce para ir a su universidad, les estaba trayendo piropos no solicitados, acoso sexual callejero, y les había traído avances sexuales no solicitados. Y ellas asumían que era el tema de la ropa. Y a mí me impresionó mucho porque me dijo, es que ustedes las mexicanas se visten muy tapadas. Yo con mi cuello hasta acá a 37 grados, que estamos ahorita en San Luis. Y aunque
Evidentemente tiene que ver con un tema de los avances de violencia que tenemos, de los aprendizajes socioculturales. También me era importante que colocáramos esa nueva categoría, ¿no? Entonces ya tenemos dos, tenemos tres: sexo, género, raza. Y de la raza también hay estereotipos. Un estereotipo es este que les decía sobre las mujeres negras. Un estereotipo sobre los hombres negros es que son salvajes y tienen un deseo sexual descontrolado. Y tan lo hay que el meme del negro de WhatsApp tiene una connotación sexual. Otra connotación sexuada relacionada a la raza, les recomiendo un texto que pueden buscar, se llama, si ustedes googlean feminismos negros, va a salirles una compilación de textos de traficantes de sueños, y de esos textos hay uno que recopila una serie de artículos publicados en la última década de los 1800 en Estados Unidos, que habla sobre cómo cuando comienza a avanzar la prohibición de la esclavitud en Estados Unidos y los antiguos esclavos y esclavas comienzan a hacerse de propiedades y de ganar derechos sociales, una de las prácticas comunes era acusar a hombres negros de haber violado a mujeres blancas, y con eso los ahorcaban de forma pública y se quedaban con sus bienes. Todas las narrativas de los artículos, porque fueron artículos publicados en ese momento en periódicos de esas localidades, hablaban sobre estos estereotipos sexuados basados en la raza. Son salvajes y tienen un deseo sexual elevado. El otro caso, les pongo un caso, este caso era de finales de los 1800, pero les puedo poner otro caso más cercano, el de los 5 de Central Park, que fueron hombres, varones jóvenes, que fueron denunciados por una mujer blanca de violación, y aunque esta mujer se había sido violada tumultuariamente, estos 5 jóvenes se enfrentaron a un proceso desigual con estereotipos basados en raza que derivaron en varios años de ellos en prisión, trayendo con esto una pérdida sustancial en sus vidas. Entonces, estos estereotipos y estas asignaciones basadas en raza se vinculan con los delitos sexuales. Va, entonces ya llevamos 3 conceptos y yo ya llevo casi 40 minutos hablando. Entonces, vamos a ponerle otros 2 conceptos más para complejizar el análisis. El concepto siguiente es clase social. Clase social es una categoría de individuos en grupos socioeconómicos basada en factores como ingresos y ocupación y educación que refleja diferencias en estatus y acceso a recursos en una sociedad. Recientemente, ¿cómo se relaciona esto con el análisis de la violencia sexual? Para empezar a entender que las mujeres y las personas que venimos de estratos socioeconómicos de pobreza extrema o pobreza moderada, tendremos mucha más dificultad para el acceso a la justicia cuando nos vinculamos al sistema penal. Y esa dificultad no solamente tiene que ver con poder pagarle o no pagarle a un abogado, sino también tiene que ver con el acceso a capital cultural. ¿A qué me refiero con capital cultural? Capital cultural es uno de los conceptos que desarrolla Pierre Bourdieu cuando hablamos de capitales. Uno de los capitales es el capital cultural. Si yo ni siquiera entiendo, por ejemplo, les pongo un ejemplo, yo trabajé un tiempo como asesora jurídica pública, y una de las veces que me tocó asesorar, me decían algunas mujeres, es que yo ya lo fui a demandar al DIF, pero en el DIF nos conciliaron y pues no se pudo hacer nada, no procedió. Fíjense. Eso habla de un inacceso al capital cultural que nos permite, por ejemplo, saber que el DIF no tiene atribuciones relacionadas a la sanción de la violencia familiar, que la conciliación en casos de violencia familiar entre hombres y mujeres está prohibida, que eso de no procedió más bien se refiere a que la atención seguramente fue deficiente o que la salida que les encontraron no fue satisfactoria. Entonces, cuando hablamos de clase, hablamos de cómo hay una limitación del acceso a estos capitales que nos pueden ayudar a poder acceder de mejor forma al acceso a la justicia. Pero también habla
de cómo vamos a relacionarnos con el ejercicio sexual, claro, con los derechos sexuales y reproductivos. ¿A qué me refiero con eso? Cuando hablamos de cómo percibimos a una mujer en situación de pobreza extrema que ha sido múltiples veces madre, va a diferenciarse de cómo percibimos a mujeres como esta TikToker Valerina Farm, que tiene muchos hijos e hijas, sin embargo, pertenece a una clase socioeconómica muy alta. La percibimos de forma distinta. Su ejercicio sexual es percibido de forma distinta. Sancionamos el ejercicio sexual en personas pobres, pero no lo sancionamos en personas ricas. Más o menos, ahí vamos avanzando en cómo complejizamos el análisis. Y la última categoría que me gustaría proponerles para ampliar el análisis es el tema de la pertenencia étnica. La pertenencia étnica es la pertenencia a un pueblo originario. Y ahí les voy a platicar varias cosas relacionadas a ello. Vamos a definirlo primero. La pertenencia étnica es la herencia cultural por un grupo de personas que comparten ascendencia, mito de origen, historia, idioma, sistemas simbólicos como religión, mitología y ritual, cocina, estilo de vestir, arte o apariencia física. Fíjense, voy a ponerles un ejemplo relacionado a una modalidad delictiva que está creciendo en el sur del país y es la etnopornografía. La etnopornografía habitualmente es grabada sin el consentimiento de mujeres indígenas, principalmente mujeres indígenas en el sur de nuestro país. Es pornografía que se distribuye, yo conocí el caso en el estado de Chiapas, se distribuye sin consentimiento de la víctima, se distribuye a partir de redes de trata de personas, pero se difunde principalmente y prácticamente exclusivamente a mujeres indígenas. Y dentro de todo ello hay una exotización de su vida sexual, porque algo que hemos hecho con las mujeres indígenas son dos cosas, o exotizarlas en el ejercicio sexual, o bien quitarlas, volverlas aparentemente inocentes, ¿no? Lo que pensamos desde la occidentalidad como inocencia. Entonces, pobrecitas, no entienden lo que les estás haciendo y eso hace que se quite el goce, el deseo, el disfrute de las mujeres indígenas. Eso también va a complejizar el entendimiento de la violencia sexual, de la sexualidad en sí misma y del acceso a la justicia. Ahora, todos estos conceptos vamos a pensarlos como, hay varias formas de aproximarnos a ellos. Yo les propongo que lo hagamos desde la mirada de Crenshaw, que es una mirada interseccional, que es el encuentro entre dos o más líneas de este entrecruce de conceptos. Es esta interrelación entre género, sexo, clase y raza. Otras pueden ser edad, discapacidad, apariencia física y cómo estas categorías se traducen en desigualdad en las realidades de las personas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Algún comentario que quieran ir haciendo? ¿Alguna referencia de por qué está prohibida la conciliación en casos de violencia familiar? Tenemos varias cosas. Tenemos la Ley General de Acceso a una Vía Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres. Hay una jurisprudencia que ahorita no tengo a la mano sobre la prohibición de la conciliación. Es que es un tema específico, ¿no? Pero habrá que distinguir entre la conciliación, las medidas de restauración, que son otras, y la reparación del daño en términos de la violencia familiar. Entonces, en términos de violencia familiar, cuando hay una desigualdad de poder entre hombres y mujeres, la conciliación está prohibida. ¿Vale? Voy a continuar, Grace. Si me permites, en un momento más voy a intentar recordar esa jurisprudencia. Gracias. Entonces les decía, todas estas categorías que estuvimos hablando provienen de sistemas de opresión. La clase proviene del capitalismo, la raza viene de la colonialidad, el sexo y el género vienen del patriarcado. Ese tampoco es el tema de la sesión, pero me era importante porque quisiera que entendiéramos de dónde provienen estos ejercicios de violencia. Tienen numerosas implicaciones sociales en las que no viene a cuenta en este momento, pero vamos a rescatar tres términos. Estas condiciones de desigualdad excluyen, desvalorizan. Excluyen, por ejemplo,
cuando se omite a un grupo poblacional en el acceso a derechos fundamentales. Desvalorizan cuando el conocimiento, por ejemplo, cuando el conocimiento de las mujeres es menos valioso. Y hay muchos ejemplos. Si revisan la currícula actualizada del plan de estudios de la licenciatura en Derecho de la UNAM o de la universidad donde yo egresé, de la UASLP, nos vamos a encontrar en donde las autoras son un porcentaje mucho menor que los autores. Hay una desvalorización de nuestros conocimientos. Y otra de las implicaciones es la discriminación y la violencia. La siguiente, por favor. Cuando hablamos entonces de discriminación y violencia, pensemos que la violencia contra las mujeres en razón de género, quiero que distingamos aquí algunas cosas, ¿sí? Yo no hablo de violencia contra las mujeres, hablo de violencia contra las mujeres por razones de género. Son cosas distintas. Cuando hablamos de esta violencia contra las mujeres por razón de género, hablamos de una expresión de poder cuyo objetivo es mantener sometida a la víctima y producirle disminución en su propia estima hasta paralizarla en todos los ámbitos sociales. En el ejercicio de la violencia siempre está presente una relación de poder o una lucha por él. En la siguiente, por favor, voy a ir ampliando esta definición. Esta definición, por ejemplo, parece que no tiene basamiento en género. Es porque otra de sus características es que es una violencia oculta, pero al mismo tiempo tolerada por la sociedad. ¿Cómo es oculta? Fíjense, es oculta porque nos avergüenza, mayoritariamente, nos avergüenza. Sin embargo, es tolerada porque es raramente sancionada, incluso socialmente. Me tocó estar hablar con unas compañeras de una fábrica y ellas tienen una prestación que me parece muy valiosa, que es que pueden pedir días de incapacidad por violencia familiar, violencia de género. Y ellas decían, o sea, comenzaron a pedir eso a su sindicato, a su representación sindical, porque algunas veces llegaban golpeadas a la fuente laboral y lo ocultaban, pero empezaron a notar que otras mujeres y otros compañeros se burlaban de ellas. Entonces, fíjense, es oculta pero tolerada. Es además de naturaleza polifacética, cíclica, recurrente y sistemática. Es cíclica no sé si ustedes conozcan el concepto de ciclo de la violencia. Cuando hablamos de ciclo de la violencia, vamos a pensar en tres fases. La primera fase, que es la luna de miel, luego está la acumulación de tensión y luego el estallamiento, que es el ejercicio de la violencia. Ese ciclo de violencia, si no se rompe, puede ir avanzando y profundizarse en un ejercicio de mucho más rigor, como es el feminicidio. Sucede en todos los ámbitos de la sociedad y está fundada en la jerarquización de lo masculino sobre lo femenino. ¿A qué nos referimos con eso? Vean cómo uso masculino y no hombre, y femenino y no mujer. Porque cuando hablamos de esa jerarquización, hay un ejercicio de jerarquía de lo propio de hombres, lo masculino, sobre lo femenino. Por ejemplo, las violaciones correctivas contra hombres y mujeres y personas de la diversidad LGBTQI+. Muchas veces ese establecimiento de poder, de uso de la fuerza para el castigo, para regresar a donde nos corresponde, esas cajitas donde nos ha colocado el sexo y el género. Es este establecimiento de lo masculino sobre lo femenino. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué tipos de violencia contra las mujeres está reconocida? Está reconocida la violencia psicológica, que es muy clara, es esta violencia que puede precisarse en palabras, es física, como los golpes, los pellizcos, el pegar jugando. Fíjense, el pegar jugando es muy común entre cuando somos jóvenes, cuando somos adolescentes. Sin embargo, a mí me parece que es una demostración es una demostración de violencia física. Podrá variar, ¿no? Podrá variar, pero sin embargo a mí me lo parece. Patrimonial, por ejemplo, cuando adquirimos un bien inmueble y ese bien inmueble, o adquirimos un bien mueble y ese bien es
nos lo enajenan a nuestra pareja varón. Por ejemplo, cuando compramos un automóvil, nosotros lo compramos, lo pagamos con nuestro dinero, sin embargo, quien lo usa todo el tiempo es mi compañero porque yo digo, es que yo no sé manejar, es que soy muy tonta en la calle, es que mira, él le sale mejor. Y luego es muy complicado el regreso de los bienes. A mí me tocó algunas veces implementar medidas de protección para medidas de protección y hay algunas controversias familiares para la recuperación de este tipo de bienes porque justo estas situaciones suceden todo el tiempo. También otra forma de laceración de la violencia contra las mujeres en términos patrimoniales es el endeudarnos. En este mismo grupo de mujeres obreras que les contaba, fui a dar un taller sobre violencia contra las mujeres y un ejercicio de violencia que ellas me platicaron es que les acompañaban a sus parejas a sacar créditos y los créditos, ellas eran las que asumían la titularidad del crédito. Después terminaban la relación y el hombre dejaba de pagar el crédito. Eso hacía que ellas terminaran en buró de crédito y cada vez fuera más difícil acceder a créditos para adquirir una casa, un auto, una motocicleta, entre otras cosas. Recuerden siempre, un poco porque esto va a ir cambiando, esto ha evolucionado, o sea, la ley de acceso lleva desde 2007 y ha modificado un montón, es que piensen que los tipos de violencia son los cómo se ejerce la violencia y los ámbitos de violencia es dónde sucede la violencia, ¿vale? Laboral, docente, aunque ahí yo diría que laboral y docente en realidad son tipos, pero la ley de acceso también los marca como tipos y como ámbitos. La violencia obstétrica, la violencia política, simbólica, mediática y vicaria. Que bueno, de vicaria ya la semana pasada estuvieron las compañeras del Frente Nacional de Violencia Vicaria. ¿En qué ámbitos de la violencia, en qué ámbitos se da esta violencia? Puede suceder en el ámbito familiar, en el ámbito del noviazgo, en el laboral, en el docente, en la comunidad, en el institucional, en el entorno digital o en los medios de comunicación. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que cuando hablamos, ahora sí, para centrarnos en la violencia sexual, pensemos que puede suceder en cualquier ámbito. Por ejemplo, cuando pensamos en el tema de la violencia sexual, siento que lo primero que se nos viene a la mente es la violación. La violación, ahorita la voy a definir, pero para mí era muy importante que primero entendamos qué es la violencia sexual, cómo se vincula con el ejercicio del derecho y luego posteriormente todo lo adicional, que es cómo podemos denunciarla y algunas claves para la denuncia. Cuando hablamos de violencia sexual, ¿me pueden dar la siguiente, por favor? Vamos a definirla. Cuando hablamos de violencia sexual, según la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, su dignidad, su integridad física. Es una expresión de abuso de poder que se puede dar en el espacio público o privado que implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y concebirla como un objeto. Aunque si bien es una ley específicamente para las mujeres, me parece que podemos retomar la idea de que toda violencia sexual será aquella que dañe el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y por tanto atente a la libertad, a su dignidad y a su integridad física. Como vemos, aquí no está hablando de penetración, no está hablando de tocamiento, no está hablando de otras modalidades más sofisticadas de la violencia sexual, como vamos a ver. Está haciendo una definición general de qué es la violencia sexual. Se los comparto así porque hay ejercicios de violencia sexual que no necesariamente estarán colocados en nuestros tipos penales, de los códigos penales. Sin embargo, sí son violencia sexual. Miren, les pongo algún ejemplo, aunque hay algunos que sí podríamos lograr encuadrarlos, ahorita les voy a decir que es encuadrar, pero que sí podríamos intentar comprenderlos como un ejercicio de violencia tipificado en el Código Penal, sin embargo, que no son lo primero que pensamos por todas estas cosas y estas categorías que les ponía al inicio. Cuando pensamos, otra práctica que yo me he percatado en muchos hombres es el consumo de pornografía a edades tempranas. Cuando
platicas del tema, te cuentan que tuvieron acceso porque un primo mayor les puso un video pornográfico y que les impactó mucho, tal vez era una edad temprana. Ellos lo asimilan como una cosa que sucedió, que tal vez en ese momento les provocó incomodidad o molestia, sin embargo, que de adultos no podrían concebir hacer lo mismo. Eso es un ejercicio de violencia sexual. Y no hubo tocamiento, no hubo penetración. Otro ejercicio de violencia sexual que me parece que tenemos muy normalizado eh, es este de la exhibición de la pornografía, pero también en edades tempranas la difusión sin consentimiento de fotografías o material videográfico de carácter sexual a otras personas. Le llamamos indistintamente pornografía infantil cuando en realidad es material que emana del abuso sexual infantil. No es pornografía, es material que emana del abuso. Entonces, primero quería que entendiéramos qué es la violencia sexual, porque no siempre los ejercicios de violencia sexual van a encontrarse en la ley penal. La siguiente, por favor. Fíjense, ¿cómo se manifiesta la violencia sexual? Se manifiesta de muchas formas. Por ejemplo, con comentarios sexuales en la calle, los mal llamados piropos callejeros. Ese es un ejercicio de violencia sexual. Otro ejercicio de violencia sexual es tocar sin permiso o sin consentimiento. El acoso o el hostigamiento en el trabajo o en la escuela de carácter sexual para la obtención de favores o de aparentes intercambios. La violación, que es una de las más explícitas, la trata con fines de explotación sexual, el abuso sexual infantil o entre personas conocidas, prácticas de incesto también están relacionadas con la violencia sexual. Pero en todos los casos nos tiene que quedar claro que la falta de consentimiento libre e informado puede haber para lograrlo intimidación, amenazas, chantaje, abuso de poder o violencia física. Y quería traer el concepto de consentimiento porque como vamos a observar en unos momentos más, nuestros tipos penales de violación no son tipos penales centrados en consentimiento, sino en el ejercicio de violencia sexual. Y eso tenemos que comenzar a cambiarlo. ¿A qué me refiero con eso? Cuando vamos a la definición de violación, vamos a ver qué dice, comete el delito de violación quien por medio de la fuerza física o moral realiza cópula. No dice sin consentimiento de la víctima, dice por medio de la fuerza físico-moral. Y eso contraviene aquello que les estoy contando, que es que para hablar de violencia sexual, el consentimiento tiene que haber sido manipulado, trastocado por intimidación, amenazas, chantaje, abuso de poder o violencia física, psicológica o de cualquiera de las modalidades que hemos hablado anteriormente. ¿Qué quiere decir? Que no hay la existencia del consentimiento libre e informado. Vamos a la siguiente. Entonces, no toda manifestación de violencia sexual es delito. ¿A qué me refiero con delito? Que no siempre es una categoría punible, es decir, castigable por la norma penal. Pero eso no quiere decir que no sea ética o moralmente reprobable o que no tenga una implicación en otro ser humano. Por ejemplo, cuando hablamos del acoso sexual callejero, depende de las legislaciones. Hay algunos estados que sí lo consideran un delito, hay algunos que lo consideran una falta administrativa, hay algunos en donde no está sancionado. Sin embargo, fíjense, a mí me parece que un ejercicio de violencia sexual, como son los piropos callejeros, tiene implicaciones en cómo nos sentimos. Nos sentimos inseguras en un territorio. Comenzamos a cambiar cosas de nuestra rutina para no volver a pasar por ese lugar donde vivimos ese acontecimiento. Es decir, aunque no sea un delito en algunos estados, sí me voy a encontrar con una laceración a mi integridad física y a mi esfera sexuada. Esto, de verdad, esto que me decían estas compañeras colombianas afrodescendientes sobre cómo ellas perciben que muchas de nosotras nos vestimos muy tapadas, yo pensaba, pues claro, eso podría evitarme un comentario indebido o podría evitarme una situación incómoda, aunque haga calor, y lo voy a hacer. Y eso tiene que ver con que estas manifestaciones de violencia sexual no siempre
están tipificadas en nuestros códigos penales o sancionadas de alguna forma. Sin embargo, eso no significa que no sean reprobables, que no tienen implicaciones en la trayectoria, en la vida, en la integridad física, sexual o emocional de otro ser humano. Entonces, leía aquí algunos comentarios. Janet dice, ¿qué hacer o cómo dar seguimiento? Sabemos que alguna institución que sigue reproduciendo la práctica era la práctica de la conciliación. Para responderte rápidamente, pueden haber varias cosas que hacer, desde el reporte a los órganos internos de control que dependen de la Secretaría de la Función Pública. También podemos presentar quejas en materia de derechos humanos ante las comisiones nacionales y locales de derechos humanos. Fátima. En la guerra por el territorio de Palestina, los soldados realizaban videos de burla y humillación a las mujeres, mostrando la ropa interior que encontraban dentro de las casas. Claro que ese ejercicio también es un ejercicio de violencia sexual. Fíjense, en casos de feminicidio, en los casos de feminicidio nosotras tenemos un tipo penal que dice, comete el delito de feminicidio quien asesina a una mujer por las siguientes razones de género. Y una de las razones de género dice que la víctima haya padecido algún ejercicio de violencia sexual. No dice violación, no dice abuso sexual, dice violencia sexual. Por lo tanto, el protocolo latinoamericano de investigación de feminicidio le sugiere al agente investigador que al encontrar, por ejemplo, la ropa movida o de forma externalizada mamas o glúteos o la parte púbica, se intuirá que existe o que existió antes de la privación de la vida un ejercicio de violencia sexual. No necesariamente que la P30 es la prueba con la que se detecta la existencia de semen, haya salido positiva o que tengamos le llaman amilasa saliva, o sea, saliva en mamas, en cuellos. Eso no es necesario, porque todo lo otro nos va a dar la idea de que posiblemente existió un ejercicio de violencia sexual. Entonces, vemos cómo la violencia sexual es mucho más grande que aquello que tiene que ver con la tipificación penal. Nos vamos a la siguiente, por favor. Bueno, miren, ya llevamos una hora. ¿Cómo se van sintiendo? Ya vamos a empezar ahora sí con el motivo del tema, que son las herramientas legales para enfrentar la violencia sexual. ¿Cómo se van sintiendo? ¿Tienen alguna duda? Muy bien. Entonces, les decía, algunas herramientas legales para enfrentar la violencia sexual. Primero quiero que entendamos esto de los tipos penales. Luego voy a hablarles de algunos tipos penales en específico. Ay, muchas gracias, Dulce. Qué bueno que te sientes mejor. Eh, las referencias bibliográficas. Uy, sí, perdónenme, luego fallo un poco con eso, como que voy trazando mi esquema y voy mencionando algunas fuentes. Hasta ahorita me parece que solo les he mencionado un texto de Marcela Lagarde que fue su tesis doctoral, que es la cárcel de las mujeres. Feminismos negros, la edición que hace Traficantes de Sueños, en el artículo que les mencionaba sobre los casos de colgamiento de hombres negros. El texto de Crenshaw sobre interseccionalidad también. Sobre la colonialidad de la raza, les recomiendo a Yuderquis Espinosa. Y ahorita creo que hasta ahí voy. Ahorita si me acuerdo de más, les digo más. Muy bien. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, cuando hablamos de violencia sexual, pensamos en nuestros primeros pasos para el acompañamiento o para el entendimiento de otros sobrevivientes. Mm. Lo primero que a mí me parece muy importante es que entendamos cuáles son los deseos de la persona que acompaña. No necesariamente la persona víctima de violencia sexual va a querer hacer lo que yo creo correcto. Les decía que yo soy víctima de abuso sexual infantil, fui víctima de abuso sexual infantil, soy sobreviviente. El perpetrador fue mi padre. Y cuando era adolescente, no estaba segura de si quería presentar una denuncia. Me llevaron a una ginecóloga, cuando era niña todavía, para que me pudiera revisar. Sin embargo, yo no estaba segura. Estuve segura de la presentación de la denuncia hasta siendo una adulta ya a mis veintitantos años que decidí la presentación de la denuncia.
¿Qué quiere decir eso? Que no siempre lo que yo estimo mejor para la víctima es lo correcto. Recuerden siempre también que pensemos en que tenemos víctimas directas, indirectas o potenciales. Víctimas directas es aquella persona que sufre la comisión del delito directamente o de la violación a derechos humanos. La segunda categoría, que son víctimas indirectas, son víctimas que sufren la afectación de forma indirecta. Por ejemplo, antier, el caso de la niña Fátima tuvo una sentencia favorable en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde declara a su madre, padre y hermano víctimas indirectas del feminicidio de Fátima. Víctimas indirectas están sufriendo una afectación. Sin embargo, no padecieron la violencia directamente. En los feminicidios siento que es mucho más claro porque son familiares. Aunque bueno, ahí lo pondré entre comillas porque la autoridad ministerial luego no quiere reconocer a todo el núcleo familiar, sino prepondera a las madres, que claro, sufren una afectación, pero muchas veces yo tuve un asunto en donde a mí me parecía que la víctima indirecta, clara, más que la madre de la víctima, era su prima, porque tenía una relación muy estrecha de afinidad con la víctima directa. Entonces, la segunda cosa que yo les sugiero cuando estén acompañando o escuchando a otra persona que está viviendo o padeció los efectos de la violencia sexual y es generar un plan de seguridad inmediato para ella y para ella, él, ella y su núcleo cercano. Me parece que los planes de seguridad son de las cosas más importantes. Por ejemplo, cuando una sobreviviente de violencia sexual o violencia familiar o violencia de cualquier tipo busca salir del núcleo familiar en donde está sucediendo la violencia de carácter, como ya les decía, estas modalidades diferentes, hay muchas cosas que hacer. Desde ponernos seguras, desde poder sacar nuestras pertenencias, desde tener un lugar para llegar a dormir. Y de verdad, a veces siento que nos parece como ya muy resuelto. Yo también pensaba así hasta cuando sucedió la pandemia en el 2020, estaba en primera línea y tuve una usuaria que fue expulsa, ella vivía violencia, lo quería dejar, le había costado mucho trabajo, había abierto un puesto de gorditas y había empezado a comprar un fogón, un tanquecito de gas, cacerolas, ¿no? Para tener ahí su venta y comenzar a hacerse de dinero y a largo plazo ella planeaba dejar a su agresor. Tienen una pelea en la noche y él la expulsa del domicilio. Viven en un departamento en una zona de acá de San Luis. Le expulsa del domicilio y ella pasó la noche en la escalera del edificio. No tenía redes de apoyo porque una de las cosas que hacen en el ciclo de violencia es cortar las redes de apoyo familiares por afinidad. Por eso luego pasa que tenemos amigas y amigos amigas principalmente, que pasan muchos, muchos años, ¿no? Y no habíamos sabido nada de ellas y regresa y nos cuenta, no, es que eh, fue muy difícil para mí dejarlo, no tenía nadie, él me fue aislando poco a poco. Es una de las partes que suceden en los ciclos de abuso. Y entonces les decía, esta usuaria no tenía una red de apoyo y justo llega a donde yo trabajaba porque solicita, claro, la presentación de la denuncia, pero eso era lo que menos le interesaba. Lo que más le interesaba ya era recuperar sus pertenencias personales y lo que había podido comprar para seguir haciéndose de un ingreso propio. A ella no le interesaba el refugio, por ejemplo, que era una de las cosas que le ofrecíamos. El refugio no le interesaba, lo que le interesaba era recuperar sus bienes, el poco ahorro que tenía y el material para seguir adelante. Entonces, siempre hay que preponderar, desde mi parecer, el deseo de las personas que acompaño, el plan de seguridad y a partir de ello, entender que si decide emprender un camino legal, que es una de las vías, porque hay muchas vías, el acompañamiento psicológico, el entendimiento de lo que pasó cuando sucede el hecho victimal, una de las vías es el camino legal. Y para hacerlo hay que entender cuál es la vía óptima para realizarlo, acompañarla durante su proceso emocional y legal, entendiendo el lugar en donde ella se encuentra a causa de la violencia. Y eso también es muy complicado para las acompañantes, para los acompañantes, porque la violencia deja serias secuelas emocionales que complejizan la forma en la que una persona se puede relacionar con otra. ¿Me dan la siguiente diapositiva, por favor? Muy bien. Disculpen, me estoy comiendo un chocolatito. Di otra capacitación hace unas horas y no alcancé a tomar mis alimentos. Entonces les decía, algunas consideraciones adicionales.
Les sugiero comportarse como buenas escuchas, no estar pensando en qué vamos a contestar, sino intentando hacer una escucha activa. Es decir, mantenernos centradas y alertas en la persona. Si esta persona está muy alterada para hablar, puede practicar una respiración profunda o optar por guardar silencio. Mantenernos en el momento. ¿Qué quiere decir en el momento? No estar pensando que con lo que ella me dice, yo ya sé que le voy a contestar. No. Escuchemos lo que pide, lo que dice, lo que desea. Piensa en lo que esa persona está diciendo en lugar de planificar que vamos a responderle. Y es muy importante lo que ella desea, no lo que tú consideras correcto. Por ejemplo, con el tema del aborto, algunas víctimas de violencia sexual, mayoritariamente las víctimas de violencia sexual, que de esa agresión sexual derivó un embarazo, van a preferir un aborto. Y tal vez yo soy una persona religiosa, que mis convicciones éticas, religiosas, morales, están en contra del aborto bajo cualquier causal. Bueno, eso es lo que tú en tu cuerpo decidirás. Sin embargo, esa persona está decidiendo en ese momento interrumpir el embarazo producto de una violación. Entonces, es importante que nos centremos en lo que ella desea y no en lo que tú consideras correcto. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Eligió el camino legal, que por eso estamos aquí. Ahora que sí, primero hay que identificar la vía idónea. El derecho es un árbol. Luego yo hago el chiste de que un árbol torcido, pero es un árbol. Y para salir de alguna dificultad, vamos a tomar una rama de ese árbol, o para entender una cosa que está sucediendo, la norma jurídica ha trazado caminos. Por ejemplo, si yo debo un pagaré a otra persona y esa persona quiere que yo se lo pague, va a ir a la vía mercantil. Si yo tengo un problema administrativo, por ejemplo, una negligencia médica en un hospital público, un despido injustificado, en una dependencia de gobierno, que es el derecho burócrata, ahí proceden varias vías. Una es la administrativa. Si yo me estoy divorciando y quiero pensión alimenticia, quiero que se me decrete el divorcio, quiero de guardia y custodia de las hijas y los hijos, entre otras, es la vía familiar. Quiero hablar, demandar a alguien por daños y perjuicios, quiero hablar del incumplimiento de un contrato que se suscribió, es la vía civil. Y la que nos trae hoy acá es la vía penal. La vía penal es porque quiero obtener una sanción y el inicio es el agente del Ministerio Público. Si hubo un delito relacionado, por ejemplo, a violación, abuso sexual, amenazas, lesiones, feminicidio, estupro, trata de personas, entre otras. ¿Me dan la siguiente, por favor? Muy bien. Ahora, veo las vías y a mí me parece cuál es mejor. Si voy a acudir a la vía penal, la autoridad correspondiente es la Fiscalía o la agencia del Ministerio Público. Recuerden, el Ministerio Público depende de las fiscalías. Y ahí me parece algo muy interesante porque luego, no sé cómo sean en todos sus estados, pero acá en San Luis tenemos una general y tenemos una especializada. La especializada es la Fiscalía contra la Mujer, de Delitos Sexuales y contra la Familia. Pero luego llegó una al edificio central y en el edificio central te dicen, no, 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 yo no se lo puedo recibir, que se lo reciban allá. Bueno, eh, es parcialmente correcto. Es parcialmente correcto porque va a ser más rápida la tramitación del asunto, pero es incorrecto porque en realidad el Ministerio Público es un ente único y por lo tanto cualquier Ministerio Público te tendría que recibir la denuncia de cualquier delito. Claro que ellos van a tener que reencauzar la carpeta con su trámite interno. Sin embargo, formalmente, así está dispuesto. Entonces, si es civil o familiar, se acude ante un juzgado civil o familiar del Poder Judicial local. Si es administrativo, ante los órganos internos de control, las comisiones de derechos humanos, los tribunales administrativos. Y si no sean qué vía, o sea, si aún con estos esfuerzos formativos o con la propia información que yo encuentro en denuncia.org o en el Internet de las Cosas, no sabemos, podemos acudir directamente a una comisión ejecutiva de atención a víctimas que hay en todos los estados, a un centro de justicia para las mujeres, a una defensoría pública estatal o a una comisión de derechos humanos estatal o nacional. Y también podemos acercarnos a organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, en el estado de San Luis Potosí, si ustedes conocen una víctima de violencia extrema,
Yo les recomiendo la organización de la sociedad civil que se llama Otra Oportunidad. También podemos marcar a la Red Nacional de Refugios para solicitar información relacionada a dónde puede acudir una víctima de violencia familiar. La siguiente, por favor. Muy bien. Eligió la vía, si nuestra vía idónea es la penal, hay que considerar que, la siguiente, por favor. Entendamos que puede ser violencia, pero hay que preguntarnos, ¿es un delito o es una violación de derechos humanos? Es un delito cuando está cometido entre particulares. Por ejemplo, yo robé el coche aquí a mi vecino. Ese es un delito porque se comete entre particulares. En cambio, iba en una manifestación, en una protesta pública que estamos haciendo porque no hay justicia en el caso de un grupo de niñas que yo acompaño, que fueron víctimas de violación por un maestro. Estoy protestando, llega la policía, nos reprime, nos golpea. Eso es una violación a derechos humanos. Voy a la agencia del Ministerio Público y me dice, no te voy a levantar la denuncia porque tu hija se desapareció hasta que se cumplan las 72 horas. Eso es violatorio de derechos humanos y va en contra de los protocolos de búsqueda. Violación a derechos humanos. Tuve una riña con otro ser humano. Nos peleamos ahí afuera de la cantina. Eso es un delito. Los delitos entonces pueden ser abuso sexual, violación, trata de personas con fines de explotación sexual, lenocinio, estupro, entre otros. Y las violaciones a derechos humanos pueden ser, por ejemplo, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza pública, incumplimiento de las obligaciones de una autoridad en específico. Entonces, distinguimos delito y violencia y violación a derechos humanos. El delito se denunciará ante las fiscalías y las violaciones a derechos humanos, varía la vía, pero fundamentalmente pensemos que las comisiones estatales y nacionales de derechos humanos. La siguiente, por favor. Bueno, ahora, un delito no es una mala acción, nada más, sino que es una conducta que la ley penal describe exactamente como prohibida. Para que algo se considere delito, deben cumplirse ciertos elementos claves que varían según el acercamiento, bueno, eso es jurídico, que se aplique. Primero, tiene que haber una conducta, que la persona haya hecho algo, o sea, una acción, o que haya dejado de hacerlo, una omisión. Que esa conducta esté descrita en la ley como un delito. Miren, les voy a platicar una cosa que luego observo mucho, y es que googleamos, ¿no? Por ejemplo, esta persona está difundiendo una mentira sobre mí. Entonces yo googleo difamación y sale justia.com. La difamación es tal cosa. Entonces tú vas al Ministerio Público y te dicen, no, fíjese que me están difamando. Y te dice, pero es que eso ya no es delito. Y tú, claro, claro que sí es delito, yo lo vi en Google. Bueno, pasa mucho también con el tema de los delitos sexuales. Lo que yo les recomiendo es que abran directamente las páginas de sus congresos, pongan Congreso de Jalisco, Congreso de San Luis, Congreso de la Ciudad de México. Van a buscar la parte donde dice legislación, a veces le llaman legislación, le llaman leyes, y ahí van a venir lo más actualizado de la norma. Dentro de eso van a buscar código penal. El código penal de sus estados sanciona diferentes tipos penales, o sea, conductas típicas, antijurídicas y culpables. Conductas, como les decía, que pueden ser acciones o omisiones, que están descritas en la ley como un delito, tipicidad le llamamos, y que esa conducta esté prohibida por el derecho. Por ejemplo, asesinar a alguien, violar a alguien, tocar a alguien de forma indebida. Algunos agregan más elementos como la punibilidad, que tenga una pena, o la imputabilidad, que tiene que ver con la responsabilidad legalmente, pero fundamentalmente es eso. Por eso a veces creo yo que no, que cuando un abogado o cuando un medio de comunicación comunica que se fue por la vía administrativa, pues porque tal vez en ese estado o por la vía civil, por ejemplo, cuando hablamos de difamación, en muchos estados, mayoritariamente en casi todo el país, ya creo que solo quedan como 5 o 6, mayoritariamente la difamación no está categorizada como un delito en México, más que en algunos estados, les digo 5 o 6.
Y entonces cuando lo escuchamos en la tele decimos, dicen, este actor demandó civilmente por daños y difamación a esta persona. Y uno dice, ¿pero por qué será civilmente? Pues porque no era un delito. Y entonces recurrió a otra vía jurídica. ¿Vale? Tengamos esto claro. La siguiente, por favor. El tipo penal, entonces, es una forma que la ley describe como una conducta prohibida. Pensemos que funciona como un molde. Si la conducta de una persona encaja en él, se presume que cometió un delito. Ejemplo, robar. Es un verbo típico. Si alguien se apodera de algo ajeno sin permiso, esa conducta puede encajar en el molde, en el tipo penal de robo. Por eso les decía, con el tema del acecho, ¿se acuerdan? En el tema del acecho, podríamos decir, oye, pero es que debería estar penado que a mí me sigan y me persiguen y me causen afectación a mi rutina, a mi trayectoria de vida, a mi estabilidad emocional. Pero cuando llegamos al MP me dicen que no existe una conducta un tipo penal que se asemeje a la conducta que yo describo. Eso quiere decir que no existe un tipo penal. El tipo tiene algunos elementos que son objetivos. El objetivo es, por ejemplo, qué hizo, con qué medios lo hizo, quién lo hizo, cuándo lo hizo, dónde lo hizo. Los subjetivos son qué intención o conocimiento tenía la persona y los normativos son valoraciones legales. No se preocupen por eso, solo quería contarles esta última frase que es, todo eso nos protege de castigos arbitrarios. O sea, estas cosas existen para evitarnos, por ejemplo, ser sancionado por una conducta que en este momento no está prohibida de forma explícita en la ley. Es un principio del derecho, no hay delito sin ley. Si no está en la ley, no es delito. Pero como ya les decía, hay otras posibilidades. Me estoy concentrando en delitos porque mayoritariamente las conductas que componen ejercicios de violencia sexual sí están debidamente tipificadas. La siguiente, por favor. Muy bien. Vamos a ir poco a poco, ¿sí? Quiero decirles algunas cosas antes de empezar a hablar de los tipos penales y de mis apreciaciones. Quiero decirles que mayoritariamente en muchos estados del país, todos los delitos del capítulo de contra la libertad psicosexual, le llaman de formas distintas, que en donde está abuso sexual, violación, lenocinio, son imprescriptibles ante la ley. Al menos dos estados que les puedo decir ahorita que estoy segura que son imprescriptibles es San Luis Potosí y la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir la imprescriptibilidad? Todos los delitos tienen prescripción. ¿Qué quiere decir prescripción? Como las pastillas, como las medicinas. Se caducan y ya no van a ser, no pueden ser perseguidos. Por ejemplo, fíjense, hay un caso terrible, el de Lisa Xolalpa, es una recomendación de derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Es un caso de violencia ácida, violencia química o violencia ácida, cometido contra Lisa Xolalpa. Lisa Xolalpa es una mujer que se dedica a sembrar flores y vegetales en Xochimilco. Ella tuvo que emprender un proceso legal larguísimo porque cuando su antigua pareja, su expareja, le arroja ácido en la cara y en el cuerpo, ella termina terriblemente lacerada, es una mujer muy valiente. Eh, Nunca lo imputan por homicidio en grado de tentativa, lo imputan por violencia familiar, fíjense. Y entonces, cuando ella por fin logra acceder a una recomendación de derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos le pide a la Fiscalía reabra el caso. Pero como se tiene que juzgar con la legislación del momento en el que había sucedido, fue muy difícil que se interpretara de otra forma y la causa se cierra porque ya había prescrito, porque en ese tiempo el delito de feminicidio no existía. Y ha sido muy complicado. Entonces, y ha sido muy complicado y en realidad la causa no se pudo abrir. Me parece que todavía estaban intentando recurrirlo en un amparo porque el feminicidio no existía en ese momento. Entonces es complicado el tema de la prescripción. Pero recientemente, gracias a los esfuerzos de muchos sobrevivientes del propio movimiento feminista y antipatriarcal, se ha logrado que nuestros códigos penales reconozcan la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Y justo es porque quiero retomar el punto que coloca Nancy, que me parece muy relevante, y es muchos y muchas lo dicen de adultos y la comunidad o la familia duda de la pregunta, ¿por qué lo dice hasta ahora? Y un montón de otras tonterías, dice Nancy. Y yo quisiera retomar esa aportación
porque esa aportación es lo que yo quiero que ustedes sepan, que en muchos de nuestros códigos penales, y si en su estado aún no sucede, impúlsenlo, o sea, con otras organizaciones, con otros sobrevivientes, intentemos impulsarlo en todo el país. ¿Por qué es importante? Porque muchos sobrevivientes de violencia en la infancia, por violencia clerical, por abuso sexual clerical o por incesto, o por otras circunstancias del abuso sexual infantil, tardamos muchísimos años en entender lo que nos pasó. Por todas estas diferencias que hablábamos al inicio, por el análisis interseccional que podamos hacer de un caso. Tardamos mucho tiempo en entender que lo que nos pasó no solo era incorrecto, no solo era violencia sexual, sino también era un delito. Por lo tanto, la imprescriptibilidad quiere decir que un delito no prescribe jamás. Los delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes, es decir, cualquier persona con minoría de edad, niñas, niños o adolescentes o niñas, será imprescriptible. Pero esto no es en todos los estados. Les estoy diciendo dos que yo sé que sí, Ciudad de México y San Luis Potosí. ¿Qué quiere decir eso? Que yo viví abuso sexual infantil, abuso sexual en la infancia, cuando yo tenía 5 o 6 años, y eso quiere decir que el delito no ha prescrito, que puedo presentar una denuncia por aquel hecho. Ahora, vamos a empezar con el tema de los tipos penales, es decir, estas cajitas, estos moldes. El artículo, estoy usando dos códigos penales, el de San Luis y el de Ciudad de México, porque son los que estoy más familiarizada. Si tienen alguna pregunta, nos queda media hora de trabajo porque me tomé mi tiempo para iniciar. Pero les decía, el 176 del Código Penal de la Ciudad de México, aunque si ustedes lo encuentran y lo consultan, todavía se llama Código Penal para el Distrito Federal, porque en realidad no se derogó por completo el Código Penal, sino que se han estado insertando las reformas legislativas al Código Penal del Distrito Federal, que creo que me parece que emanó bueno, no recuerdo en qué gobierno fue, pero así se llama, pues. En el 176 define el abuso sexual como al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecutar en ella un acto sexual, la obligue a observarlo, fíjense, o la haga ejecutarlo. Al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o la haga ejecutarlo, se le impondrá de 1 a 6 años de prisión. Para los efectos de este artículo, se entiende por acto sexual cualquier acción dolosa, con sentido lascivo y caracterizada por un contenido sexual que se ejerza sobre el sujeto pasivo, es decir, la víctima. Si se hiciere uso de fuerza físico-moral, se aumenta a la mitad. Al que sin propósito de llegar a la cópula realice un acto contra una persona sin capacidad de entender el hecho, también aumenta la pena. Ahora, ¿por qué empecé por abuso sexual? Porque usamos a veces la palabra abuso sexual de forma indistinta. A veces lo usamos como sinónimo de violencia sexual y a veces lo usamos como sinónimo de violación. Jurídicamente no lo es. Por ejemplo, cuando hablamos del abuso sexual infantil, ¿no? Yo he hablado, lo he dicho varias veces a lo largo de la sesión y digo, yo soy sobreviviente de abuso sexual infantil. Lo digo porque esa es la forma coloquial, ¿no? En donde, cómo se habla de este ejercicio particular contra las infancias, contra las niñeces, contra las adolescencias. Sin embargo, si yo me pusiera muy técnica, tendría que referirme a otras modalidades delictivas respecto de la violencia sexual. Entonces, quedémonos con esto en mente primero. ¿Me das la siguiente, por favor? Bueno, ahorita quiero retomar muy brevemente. Este es el sistema de justicia penal. Es un sistema complicado, pero quiero decirles que la denuncia solo es el primer paso. La denuncia o querella da lugar a algo que las y los abogados conocemos como investigación desformalizada. La investigación desformalizada solo es este inicio. El Ministerio Público ya no tiene fe pública. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que todas las partes digamos tiene que ser probado con datos de prueba, con documentos periciales, con testimoniales, entre otras cosas. ¿Vale? ¿Me das la siguiente, por favor? Y ahorita voy a regresar, no se preocupen, ¿eh? Ahorita regreso ahí rápidamente. Entonces,
Vamos en las claves en la denuncia de violación, porque ahora sí ya me quiero ir una por una. Fíjense, ¿se acuerdan que en el otro hablábamos de tocamiento indebido, de acto sexual, de consentimiento? El problema con el tipo penal de violación en todo el país es que no reconoce como centro el consentimiento, sino lo reconoce como por medio de la fuerza físico-moral, por medio de la violencia físico-moral, realice cópula con persona de cualquier sexo. No distingue mujeres, hombres, personas no binarias, personas trans, no distingue. Se le impondrá de 6 a 17 años. Este es el Código Penal de la Ciudad de México. Se entiende por cópula la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal u oral. Fíjense, aquí es muy interesante, muy importante que recordemos esta definición, porque yo tuve un caso de una serie de robos acá en la capital potosina, en donde el victimario lo que hacía finalizando el robo es que las obligaba a practicarle sexo oral a las dependientas de los lugares a donde llegaba a delinquir. Y cuando ellas tuvieron un acercamiento primero a servicios de salud, no les ofrecían lo correspondiente a una víctima de violencia sexual, porque se asumía, o sea, se asumía que la violencia sexual de la que habla la norma 046 solo es la introducción del pene vía anal o vaginal y no oral. Y eso es incorrecto. Es incorrecto porque la violación como una de las modalidades con las que se distingue la violencia sexual, que ya les decía yo, violencia sexual no es igual a violación, no es igual a abuso sexual, sino violación, abuso sexual, trata de personas, son como tipificamos las distintas modalidades en las que sucede la violencia sexual. Entonces, es importante que entendamos que a eso se refiere la ley como violación, a la introducción con fuerza físico-moral del pene por vía vaginal, anal u oral. Ahora, se sancionará con la misma pena antes señalada al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinto al pene por medio de la fuerza físico-moral. A eso se le llama habitualmente violación equiparada. Por ejemplo, la introducción de dedos por la vía vaginal de forma forzada. Ahí estamos hablando también de violación, ¿vale? Se introduce, hay casos terribles donde hay introducción de botellas, de diferentes instrumentos, y eso es violación equiparada. O sea, es incorrecto pensar que la única forma de violar a otro ser humano tiene que ver con el pene. Ahora, quiero que distingamos todo esto porque, bueno, les voy a leer otra partecita y luego les voy a hacer una crítica al tipo. Se equiparará violación y se sancionará con la misma pena al que realice cópula con persona que no tenga capacidad de comprender el hecho, introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo, que no tenga capacidad de comprender el hecho o por cualquier causa no puede resistirlo. Si se ejerciera de forma con violencia física o moral, la pena prevista aumentará en una mitad. Este tipo penal, desde mi parecer, tiene que cambiar. Hay una guía que si tienen oportunidad de consultarla, que se llama cómo legislar con modelos centrados en el consentimiento, cómo legislar la violencia sexual con modelos centrados en el consentimiento. Parte de dos cosas fundamentalmente, de una opinión del grupo de expertas del MEXEVI, que proviene de la Belém do Pará, y con una sentencia que es la de Angulo y Lozada contra Bolivia de la Corte Interamericana, en donde precisa que la violación tiene que ser entendida como la cópula forzada con la laceración del consentimiento. Es decir, si no hay consentimiento pleno, informado y libre, estamos frente a una violación. ¿Por qué? Yo estaba una vez no quiero decirles dónde estaba yo porque no quiero, quemar a la persona, pero era una autoridad importante relacionada a la persecución penal de la violencia sexual, y aunque a mí me parece que tenía una formación muy sólida como penalista, justo hay una cosa que nos enseñan a las y los abogados, que es la taxatividad penal. La taxatividad significa esto que les decía, que tenemos que perseguir tal cual como está la conducta.
Entonces, estábamos hablando de un caso donde la víctima directa había sido penetrada sin su consentimiento cuando estaba dormida. Y entonces yo le dije, licenciada, a mí me parece claramente que esto es una violación, claramente. Y ella me dijo, pues en la definición formal no es, porque no hubo violencia física o moral para la realización de la cópula. Y entonces me decía, tal vez podríamos intentar encuadrarla en por cualquier causa no pueda resistirlo, o sea, que estaba dormido. Fíjense, fíjense lo grave, porque entonces pensamos que esa cajita, porque tenemos la idea las y los abogados, porque así nos limita el derecho a que solo esos ejercicios son violación. Y se los comparto también para que entendamos las limitaciones, pero también para que busquemos cambios en los tipos penales. Entonces, así está, ahorita, así está el tipo penal de violación. Veo acá el comentario de María Fernanda, como el caso reciente de la actriz al estar realizando su performance fue atacada por una espectadora, fíjense, era una artista y fue atacada por otra mujer. Y justo, bueno, además de un montón de cosas, es un caso terrible, de verdad, yo cuando leí el caso dije, ¿cómo fue posible, no? Además con tantas personas de testigos, pero a mí me parece que además del shock hay una normalización de la violencia sexual increíble en nuestra sociedad. Cosas que son de plano, violentísimas, las tenemos profundamente arraigadas como una práctica normal. Bueno, en este caso en específico hubo prácticas de abuso sexual, pero también hubo violación. Claro que hubo violación. La siguiente, por favor. Entonces, les quiero dar algunas claves para la denuncia de la violación. Primero voy a leerles las que son antes de la denuncia. Si te es posible, busca apoyo en personas de tu confianza. Si los hechos acaban de ocurrir y la idea es la presentación de la denuncia, hay que conservar nuestra ropa interior y por difícil que sea, interior y exterior, y por difícil que sea, no hay que bañarnos. Si hubo introducción del miembro viril en boca, yo le sugeriría no comer y no lavarnos los dientes. Es una de esas cosas que me parecen muy difíciles de peticionarle a una víctima, porque yo creo que de las primeras reacciones es querer limpiarnos. Es una reacción natural, sin embargo, puede lacerar, en el caso de una investigación penal, los datos de prueba que podamos recolectar. Otra cosa que les quiero platicar en este caso, en este pedacito en específico, es el tema de la ropa. Miren, yo no voy a defender aquí a quienes son primeros respondientes en las agencias del Ministerio Público, pero les decía que fui MP un tiempito y generé empatía en el entendimiento de por qué a veces se preguntan cosas. A veces lo hacen con un mal tono y lo hacen claramente para juzgar a las víctimas, como una forma de revictimización. Pero hay otras veces que solo lo dicen de forma muy seca y es la pregunta de qué traías puesto. Si es una pregunta que está pensada para juzgar, para moralizar a otro ser humano, pues es una pregunta que se hace para culpar a la víctima. Sin embargo, cuando estamos precisando una denuncia por violación, a mí sí me parece importante saber qué tenía puesto porque, por ejemplo, eso nos va a ayudar a localizarla en cámara, si hay cámaras, para saber qué ropa tengo que recolectar o qué ropa tengo que pedirle a la policía de investigación que se recabe. Entonces, sé que es una pregunta difícil, que se tiene que enmarcar, que se tiene que hacer con el tono correcto, en el momento adecuado. Sin embargo, igual quería precisárselos para que ustedes lo tengan en mente. Ahora, durante la denuncia, hay que proporcionar exactamente, si el hecho... Muy bien, muchas gracias, Rogelio. Rogelio está apuntando una nota interesante. Durante la denuncia hay que proporcionar nuestro testimonio, incluyendo detalles de tiempo, lugar y si conocías o no a la persona que nos agredió. Todos los detalles deben estar en nuestra declaración. Aquí les doy otro consejo para la denuncia de cualquier delito. Expliciten a lo que se refieren. Por ejemplo, en violencia familiar, como muchas mujeres, niños, niñas tienen apegos con el agresor, apegos fuertes, pues, o sea, no es para menos. Sin embargo, dicen cosas como me agredió, me humilló, me insultó, ¿no? Eso no nos ayuda a la gente del Ministerio Público porque lo que tenemos que hacer es acreditar que sucedió la conducta. Entonces, por ejemplo, ayuda mucho más que explicites a qué te refieres con humillación.
me tomó del cabello y me tiró al piso y me empezó a gritar que era tal cosa. Todo esa es la narrativa que tiene que componer el hecho. Él o la MP requiere hacerse de información para esclarecer los hechos. Por eso te pedirá que acudas a revisión ginecológica, valoración médica y psicológica, y puedes solicitar que el personal que te valore sea del mismo sexo que tú o del que tú elijas. No olvidarnos que podemos negarnos o denunciar cualquier tipo de maltrato ante el órgano interno de control o ante las comisiones estatales o nacionales de derechos humanos. Muchas gracias, Claudia. Esto es importante que se los comente porque la propia denuncia no es suficiente. Vieron el caminito hace rato que les puse, ¿no? De qué compone el sistema de justicia. Aunque la denuncia en sí misma es importante, el Ministerio Público tiene que hacerse de datos de prueba que acrediten la existencia de la comisión del hecho. Fíjense, a mí me parece muy interesante. Hay un texto perdóname, Claudia, voy a ponerte otro. Hacia una teoría del Estado feminista de Catherine McKinnon. Y Catherine McKinnon hace una reflexión que les traigo acá, y es, la violación es el único delito en donde tenemos que acreditar que no queríamos que nos pasara. En el robo no estamos acreditando eso. O sea, cuando nos roban un vehículo, cualquier cosa, no tenemos que acreditar que no queríamos que nos pasara. Pero en la violación y en casi todas las modalidades de violencia sexual que están tipificadas en los códigos penales, sí tenemos que demostrar que no queríamos que nos pasara. Entonces, los datos de prueba suenan muy dolorosos de recolectar porque lo son, pero recuerden que, por ejemplo, en el caso de una violación, que es lo que estamos hablando, recuerden, violación es la introducción del miembro viril por vía anal, vaginal u oral, sin el consentimiento de la víctima, aunque el tipo penal dice con violencia física o moral. Ustedes pueden negarse a la práctica del mismo o denunciar cualquier tipo de maltrato. No olviden solicitarle al Ministerio Público la copia del inicio de tu carpeta de investigación y de tu declaración, que tenga tu número de carpeta de investigación. Hay una ficha que tiene denuncia.org para darle seguimiento a sus carpetas de investigación, que son muy importantes. Hay una por delito, hay varias relacionadas a los ejercicios de violencia sexual. Por favor, consulten la página. Son recursos muy útiles si requieren denunciar por este tipo de violencia. También podemos solicitar se nos canalice a un centro de atención médica en el que se administre de manera inmediata y hasta un máximo de 120 horas de ocurridos los hechos, anticoncepción de emergencia, antirretrovirales, y se nos tiene que ofrecer la interrupción del embarazo. La interrupción del embarazo por casos de violación es una IVE y está normada en todo el país. No hay excepción. Si ustedes pertenecen a uno de los 10 estados que faltan por despenalizar, como por ejemplo no se están en el estado de Guanajuato, que yo creo que va a ser el último, y fueron víctimas de una violación y desean abortar, recuerden siempre que no importa la clasificación penal en ese momento del delito de aborto, porque este es un servicio que se tiene que proporcionar de forma urgente e inmediata en todo el país. Y reitero lo urgente e inmediata porque así lo tienen precisado las instituciones médicas. Cuando hablamos de aborto por violación, se estima que es una prioridad en el sistema de atención de salud y por lo tanto ni siquiera aplica la objeción de conciencia. O sea, está muy normado el tema de la interrupción del embarazo por violación. Tienes derecho además a recibir atención psicológica y asesoría jurídica de forma gratuita. Quiero que recuerden y distingan. Una cosa es la valoración psicológica y médica que a mí me hacen, que las hacen las personas peritas. Si lo hace una perita, no tiene como intención recetarme un medicamento, darme terapia clínica emocional, no. Tiene como intención que se comprende el daño sufrido. Por eso una pericial médica, por ejemplo, dice las lesiones son tales, la víctima se encuentra policontundida, hematoma en brazo izquierdo de 3 centímetros, entre otros. Y cuando sales del médico legista, no te receta medicación, porque ese no es el fin. Por eso distinguimos las pericias, o sea, la revisión ginecológica, valoración psicológica y médica, de la atención psicológica y la asesoría jurídica.
Atención psicológica, atención médica y asesoría jurídica. Son distintos, ¿vale? Si consideramos que nos encontramos en riesgo o peligro, podemos solicitarle al agente del Ministerio Público órdenes o medidas de protección, que ahorita les voy a platicar un poquito más. Vamos a la siguiente, por favor. Muy bien. Después, ¿qué tengo que tener en cuenta? Hay que contactar a nuestro asesor o asesora jurídica. ¿Cómo obtengo un asesor o una asesora jurídica? Podemos peticionarlo ante los centros de justicia para las mujeres o ante las comisiones ejecutivas de atención a víctimas del delito. Un asesor o asesora jurídica es nuestro representante ante la denuncia. O sea, yo puedo hacerlo por mí misma. Una cosa que luego pasa mucho es que ni siquiera sé cómo va mi avance. Yo puedo pedirle una cita al Ministerio Público para que se me informe en qué va mi avance. También tengo el derecho a solicitar una copia de mi expediente sin costo. El costo son la certificación de las copias. Pero si ustedes piden una copia simple, en una hojita, cualquier hojita, necesito una copia simple, estoy acreditado en la carpeta, soy víctima directa, el Ministerio Público se las tiene que proporcionar. De forma frecuente, da seguimiento a tu carpeta de investigación, no necesitas la presencia de un abogado o abogada para revisarlo o peticionar copias. ¿Ayuda a tener un asesor jurídico? Sí, claro que ayuda. Sin embargo, la ley no establece eso como un requisito explícito. Si algún recuerdo del hecho vino a tu mente posteriormente, puedes ampliar la denuncia. No es necesario ni contar con asesoría jurídica para hacerlo, ni abrir una nueva. Se puede adendar a esa primera declaración que hiciste. Si lo consideras necesario, solicita terapia y asistencia psicológica. Tu salud mental es igual de importante que tu derecho a la justicia. Y si pasados 60 días tú consideras que sigues en riesgo o se presentan nuevos incidentes de violencia, tú puedes solicitar una ampliación de la vigencia de las órdenes y medidas de protección. ¿Vale? Siguiente, por favor. Acá les pongo otras definiciones de delitos. Acá les pongo el estupro. Yo particularmente soy partidaria de que el delito de estupro tiene que desaparecer tarde o temprano, que me parece que muchas veces limita el ejercicio sexual de la vida sexual plena entre adolescentes. Fíjense, digo adolescentes, no un tema de poder ahí por edad, no, entre adolescentes. Sin embargo, sigue existiendo. Por ejemplo, dice, al que tenga cópula con persona mayor de 12 años y menor de 18 años, obteniendo su consentimiento por medio de cualquier tipo de engaño, se le impondrá de 6 a 4 meses. Este es un delito de querella. Hay algunos delitos que van a encontrar que dicen querella y oficio. Si dice de querella, es que la persona víctima directa tiene que denunciarlo por sí mismo. Por eso a veces nos desespera mucho con la violencia familiar o con la violación cometida entre cónyuges, porque son delitos que solo se persiguen por querella, tiene que ir la víctima directa. Cuando se persigue de oficio, por ejemplo, en San Luis se persigue de oficio la violencia familiar contra personas con discapacidad, solo con el conocimiento de la autoridad del hecho delictivo tiene que comenzar el proceso de denuncia. Acoso y hostigamiento sexual, les puse dos definiciones. Acoso sexual, a quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona, realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional. A su dignidad se le impondrá de 1 a 3 años de prisión. Hostigamiento sexual, quien con fines lascivos asedie, acose o solicite a personas de naturaleza sexual o a una persona de cualquier sexo, para sí o para un tercero, con la amenaza de causar a la víctima un perjuicio relacionado con las expectativas que pueda tener en el ámbito laboral. Fíjense, ahorita te respondo, Cristina, ¿vale? Ahorita te respondo. El tema del hostigamiento sexual. Fíjense, hace rato les dije que el acecho no existía y ustedes me digan, oye, pero ahí dice asediar. Asediar es un sinónimo de acechar. Pero vean cómo el tipo penal se compone de varios elementos. Quien con fines lascivos es la primera parte. Tiene que tener un fin lascivo. Asedia, acoso, solicite favores de naturaleza sexual a una persona de cualquier sexo. Segundo elemento. Es decir, esos fines lascivos se tienen que obtener mediante el asedio, el acoso o la solicitud de favores sexuales. Luego tiene otro elemento, con la amenaza de causar a la víctima un perjuicio relacionado con sus expectativas que pueda tener en el ámbito laboral, docente, doméstico o de cualquier otra índole. Fíjense, otro elemento.
y todos esos elementos tienen que existir para que sea abuso sexual infantil. Cristina, muy seguramente tu caso es más complejo que ello, pero podemos pensar en varias cosas. Así nada más como lo dices, efectivamente es estupro. Sin embargo, si hubo un ejercicio de abuso sexual o violencia, es decir, hubo un tocamiento indebido sin tu consentimiento, abuso sexual, si habla de la palabra consentimiento, será abuso sexual. Si hubo una penetración indebida con miembro viril o con cualquier otra parte del cuerpo, que adicionalmente haya sido con violencia físico-moral o de una persona que no tenía la capacidad de entender el hecho, sería violación. Variará. También decirles que aunque es muy útil conocer las modalidades delictivas, la responsabilidad del encuadre de la modalidad delictiva es del agente del Ministerio Público y de las personas jueces. Por lo tanto, ¿esta información es valiosa? Claro, lo es. Por el tema de la violación, a mí me gusta mucho difundir que la 046 nos posibilita acceso a anticoncepción de emergencia con 120 horas después de la comisión del hecho, que les obliga a darnos antirretrovirales para la prevención de infecciones de transmisión sexual o VIH, que nos da la posibilidad del acceso al aborto y además el acceso al aborto en casos de violación, ni siquiera tienen que comprobar que efectivamente vivimos una violación. Eso es muy importante. En algunos hospitales les dicen, tú tienes que traerme una autorización del Ministerio Público. Eso es erróneo, falso. Solamente con una carta de protesta de decir verdad podemos acceder al aborto. Y ni siquiera tiene que ser un documento escrito en computadora o máquina de escribir. En una hoja simple podemos solicitar la IBE a causa de violación bajo protesta de que digo la verdad de que fui violada y se me tiene que proporcionar el servicio de aborto, que como ya les decía, es un servicio urgente y está legalizado en todo el país. No hay ni una excepción. Sin embargo, Cristina, es importante que distingamos las modalidades delictivas. Yo siento que incluso a veces tienen una dimensión terapéutica entender lo que nos pasó. Este, yo por muchos años pensé que estaba, no, fíjate, Miriam, yo creo que no. Si quieres, ahorita platicamos de eso. Yo tengo ahí ahorita platicamos. Déjame regresar. Yo tengo cuando era más joven, antes de estudiar derecho, yo siempre había pensado que lo que me había pasado había sido abuso sexual. Pero cuando comencé a investigar mucho más y me di cuenta que lo que yo había vivido había sido una violación, fue muy sanador a nivel terapéutico, lo trabajé también en terapia, para que pudiera yo entender que lo que me sucedió no solamente fue el abuso sexual, eh, sino además una violación. Entonces, aunque es útil entender los tipos penales, les insisto en que la clasificación jurídica correcta le corresponde a la gente del Ministerio Público y le corresponde a los jueces si la causa se judicializa. Voy a responderle a Miriam, me parece una pregunta interesante sobre la pedofilia, fíjense. En el tema de la pederastía y la pedofilia, si nosotros la buscamos en los códigos penales, vamos a encontrarnos con que no está tipificada como una modalidad delictiva, mayoritariamente. Pero, evidentemente, cuando hablamos de abuso sexual y de violación en casos de violencia sexual hacia infancias y adolescencias, sí, coincido ampliamente, Grace. Hoy en la mañana estaba en una unidad médica hospitalaria. Miren, ya me estoy dispersando. Contesto la pregunta de Miguel. Sin embargo, ustedes notan cómo en los tipos penales de abuso sexual y de violación hay mayor gravedad en la pena cuando sucede contra infancias y adolescencias. Ahora, eso significa que jurídicamente, a mi parecer, estamos avanzando en legislaciones mucho más completas para la sanción de la violencia sexual. También la importancia de que en algunos códigos penales locales hemos tenido el avance de pensar a la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Por ejemplo, muchas sobrevivientes como yo antes no podíamos denunciar abuso sexual, aunque bueno, la violación ya lleva varios años en San Luis siendo imprescriptible, pero el abuso sexual y otros delitos sexuales no lo eran. Y eso significa para muchos adultos y adultas
que podamos tener un cierre con esos procesos de abuso sexual. O sea, a mí me parece que jurídicamente no estamos ni cerca de legalizar o desestigmatizar la pedofilia, porque la pedofilia, recordemos, es un hecho en donde se laceran los derechos de las infancias y las adolescencias en su desarrollo psicosexual. Sin embargo, algo de lo que sí nos tiene que preocupar son nuestros niveles de violencia sexual en infancias y adolescencias en el país. Y eso no es reciente. O sea, es preocupante que seamos destino turístico de abuso sexual, que tengamos casos como los que difunde la Oficina de Derechos de la Infancia y un podcast muy interesante relacionado a una red de trata de explotación sexual infantil en escuelas de México y cómo todos estos casos han quedado en impunidad. Retomo ahora sí lo que dice Grace. Grace está hablando de que en la práctica no es así, que ella es trabajadora social y acompañante de aborto y que las personas víctimas de violación no les facilitan el acceso a la IVE como es debido. Coincido ampliamente con Grace, sin embargo, es lo que dice la norma. La norma nos posibilita a no tener que firmar un consentimiento que nos dé el hospital, lo podemos hacer, o sea, si hay un consentimiento, bueno, está bien. Pero nosotros lo podemos hacer con una hoja de servilleta anotando, bajo protesta de decir verdad, fui víctima de violación y solicito la IVE. Se tiene que proporcionar desde el momento en el que tú denuncias una violación la información de que puedes acceder al aborto y además la 046 y la otra de las normas de salud hospitalaria establecen que es un servicio de emergencia. ¿Qué quiere decir de emergencia? Una, que en servicios de emergencia no aplica la objeción de conciencia, que está normado y permitido en todo el país y que tiene que ser proporcionada de forma inmediata. Pero sí, tienes toda la razón, Grace, y creo que nuestra respuesta ante ese tipo de prácticas que niegan nuestros derechos es la denuncia y continuar con la exigencia. Vamos a la, gracias Grace, gracias Miriam. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya me quedan 4 minutos. Les pido una disculpa porque me clavé en algunas cosas. Las órdenes y medidas de protección, solo les quiero recordar, tenemos tenemos muchos tipos, medidas cautelares, órdenes de protección, suspensiones en materia de amparo, medidas cautelares de las comisiones de derechos humanos estatales y nacionales, pero en términos de que si ustedes denuncian por la vía penal, tenemos 2 fuentes de las órdenes y medidas de protección. Si son mujeres, tenemos órdenes y medidas en la Ley de Acceso de las Mujeres a Vidas Libres de Violencia, en la general y en las de sus estados, como por ejemplo el acceso a un refugio, la prohibición de acercamiento, la petición en casos muy graves como tentativas de feminicidio, donde la gravedad es muy alta, podemos incluso solicitar guardia personal. Si no son mujeres y no podemos acceder, mujeres cis trans, a la ley de acceso, tenemos algunas medidas de protección en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que incluyen esto que les decía, guardia, separación del domicilio, proporcionar un refugio, prohibición de la continuación de la conducta. Están en ambos lugares normados y depende, pero en este caso en específico, el agente del Ministerio Público o la agente del Ministerio Público les puede proporcionar la orden y medida de protección hasta por 60 días. En el caso de que la violencia continúe, se pueden ampliar, dependiendo de las legislaciones de los estados. ¿Me das la siguiente, por favor? La siguiente, por favor, porque ya es lo último, me podrían poner la última. Quiero agradecerles a todas y todos por su tiempo, por su escucha y por atención. Es un tema muy complicado, es un tema muy complejo. Me dio mucho gusto leer a algunas de ustedes que también como yo son sobrevivientes de violencia sexual en distintos momentos de su vida, porque eso significa que estamos intentando construir puentes de acceso, difundir lo que nos sucedió para evitar que a nadie más, nunca más viva algo así. Les agradezco mucho y nos vemos pronto. Pueden encontrarme, esas son mis redes sociales, en TikTok y en Instagram a veces, o contenido relacionado, pero también pueden escribirme si tienen alguna duda. Muchísimas gracias. No, pues al contrario, muchísimas gracias a ti, Fátima, y también pues es importante, como lo dices, identificarlo. Creo que ha sido una sesión bastante nutrida, ha sido una sesión bastante, pues con todo lo de los conceptos y que además supiste aterrizar súper bien cada concepto, cómo se relaciona y cómo puede ayudarnos esto a identificar violencia sexual y qué herramientas se cuentan para eso. Obviamente te agradecemos demasiado tu conocimiento y compartirlo con nosotras, nosotres. Y pues también quiero agradecer a Lourdes Hernández y a Luis Javier Gómez por su labor de la lenguaje de señas. Muchísimas gracias, exactamente. Y a todas y todos, todes, muchas gracias por su asistencia e interés en el taller.